Buenas noches, doctor. El día de hoy les vamos a explicar acerca del tema de hemodiálisis. Bueno, los integrantes son Nancy Lema, Alex Ormaza, Daniela Lojano, mi persona Tania Paway. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de las generalidades de los riñones. En cuanto a las generalidades, se menciona que son órganos retroperitoneales que se encuentran ubicados entre la 12ª vértebra torácica y la tercera lumbar. Aproximadamente tienen un peso de 150 hasta 170 gramos, siendo mayor en el sexo masculino. Sus medidas son 4 centímetros de grosor, tienen su ancho de 6 y también una longitud de 12 centímetros. Pásale nomás. Bueno, ya mencionando acerca de la definición, se menciona que hemodiálisis es un tratamiento invasivo individualizado encargado de filtrar la sangre y eliminar la acumulación de toxinas, que son como consecuencia del deterioro renal que imposibilita la función normal del riñón. Este tratamiento tiene una función y es mejorar el equilibrio electrolítico del paciente y también mejorar la calidad de vida. Bueno, en imagen encontramos el procedimiento. El procedimiento es aproximadamente, dura 4 horas el tiempo, porque es un tiempo que demora en ser eliminados diversos solutos como el fósforo y se realiza con un mínimo de 2 veces por semana. Al inicio se colocará al paciente, como se observa en imagen, un catéter en el antebrazo con la finalidad de poder extraer sangre con 2 sentidos de circulación misma que ya va a estar conectado directamente ya a la máquina de hemodiálisis. Aquí vamos a encontrar 2 compartimentos. El primero que es el líquido dializado y también que se encuentra la sangre separado por una membrana que es utilizada aquí en Ecuador, que es una membrana de polisulfona, encargada de filtrar gracias a la facilidad que tienen de poros de esta membrana. Bueno, entonces, otra de la finalidad también que tiene la hemodiálisis es el eliminar la excesiva cantidad de líquidos que se encuentran en el organismo, asimismo por el paso del agua, de solutos al líquido dializado, ocasionando así que la presión osmótica al momento de bombear la sangre. Es importante también mencionar aquí que se utiliza la heparina. Entonces, esta heparina eh, se menciona que se necesitará una heparina que es de bajo peso molecular en la hemodiálisis y bueno, esto se definirá añadiendo en un tubo de 0.5 mililitros que es de cristal en movimientos que realizamos durante 30 segundos hasta que se genere la coagulación de la sangre. Entonces, después se toma el tiempo que transcurrió o que se efectúa entre la sacada de sangre y también la formación del coágulo, y así poder ajustar la administración durante el procedimiento. La dosis oscila entre 1000 y 10.000 unidades internacionales, siendo frecuente entre 2.500 y 5.000. Se ha hecho una escala según la escala de tiempo de Light-White, que es una escala en donde encontramos los minutos y también la dosis intravenosa, según el tiempo que demora la coagulación. Si el tiempo demora entre 0 y 4 segundos, se realiza una dosis de 1.500. Si es entre 4 y 8, de 750. Si es entre 8 y 12, de 500. Y si es que es mayor a 12, ya no hay que colocarle una dosis. Bueno, en cuanto a los elementos, la máquina de hemodiálisis va a estar constituida principalmente por lo que es la membrana artificial y semipermeable, la cual está constituida por celulosa u otros componentes sintéticos, entre los cuales vamos a tener las poliamidas, el poliacrinolitrilo y la polisulfona, que va a ser la más utilizada en nuestro país.
Esta membrana va a inducir lo que es el paso de sustancias como partículas y disolventes del compartimiento de mayor circuito, que va a ser el sanguíneo, y al compartimiento de menor concentración, que va a ser la solución fisiológica. Este proceso va a tener diferentes componentes. Entre los más principales tenemos dos, que va a ser el filtro conocido como dializador, y también lo que es el diacilato, que va a ser una solución que va a depurar y limpiar lo que es la sangre. También está constituido por una bomba de parina, el motor, el detector de aire, el medidor de la presión arterial, y también puede tener lo que son las pipetas. La siguiente. En cuanto a los factores y los principios físicos, vamos a tener 4. En el primer proceso vamos a tener lo que es la difusión y la propagación, que consiste en la transferencia pasiva, donde se intercambian diversos solutos de la membrana, y va a depender de dos principales mecanismos, que vamos a tener el primero, el gradiente de concentración, el cual consiste en dos compartimentos, como el compartimento sanguíneo, y el segundo va a ser el compartimento del dializador. También va a depender de lo que es el coeficiente de transferencia de masas. Este va a estar considerado como la resistencia de la difusión de cada soluto. Este se va a calcular mediante la siguiente fórmula, y va a depender de lo que es el flujo sanguíneo, el flujo de diálisis y el aclaramiento. La siguiente, por favor. El segundo proceso, va a depender en cambio de lo que es la presión hidrostática, el cual consiste básicamente en la depuración de solutos para eliminar o suprimir el líquido retenido durante la diálisis. Va a calcularse según o mediante la siguiente fórmula, y va a depender de lo que es el coeficiente de cribado, el coeficiente sanguíneo de soluto, lo que es el coeficiente de ultrafiltrado y la presión de membrana. La siguiente. En cuanto al tercer proceso, vamos a tener lo que es la transmisión de masas, que va a ser el traspaso de un soluto de una sección a la otra por parte del dializador. Vamos a tener que se va a hacer un proceso en el que depende de diversas concentraciones de los solutos, tanto de las presiones de los compartimentos y del coeficiente de cribado. La siguiente. Se va a calcular mediante dos fórmulas, las cuales van a depender del flujo sanguíneo, de la concentración del soluto cuando la sangre entra a lo que es el dializador, al finalizar lo que es el dializador, también la concentración de soluto en el líquido del dializador y el flujo de líquido de diálisis. La siguiente. En cuanto al aclaramiento, se dice que este proceso va a depender de la eficacia del dializador, y nos va a indicar la transmisión de masa. En cuanto se puede calcular mediante 4 fórmulas, que va a ser el aclaramiento renal, el aclaramiento del dializador, el aclaramiento por mecanismo difuso y el aclaramiento total. La siguiente. Vamos a tener las dos fórmulas más esenciales para el aclaramiento. Tenemos el aclaramiento renal, que va a depender de lo que es la concentración del soluto de la orina, la concentración del soluto en la sangre y el volumen minuto urinario. Y también lo que es el aclaramiento del dializador, el cual va a depender de la concentración del soluto del líquido de diálisis, el volumen minuto del líquido de diálisis y la concentración del soluto en la sangre. Ya. Yo les voy a hablar acerca de los accesos vasculares. Primeramente, debo decir que el acceso vascular va a consistir en un método en el cual ya se va a tener contacto con lo que sería la circulación venosa del paciente. El objetivo de de estos accesos es sacar la sangre del organismo para luego retornarlo. Esto mediante el circuito ya mencionado. Para decir que se debe realizar el tipo de acceso, es muy importante tener en consideración varios factores, como, como el flujo sanguíneo, la adaptación del organismo a dichos accesos, y también si es que presenta o no presenta complicaciones posterior a la colocación de estos accesos. Tenemos los accesos temporales y permanentes. Los temporales se utilizan solamente cuando se da una insuficiencia renal aguda o cuando
hay una insuficiencia renal crónica, pero el paciente necesita una hemodiálisis de manera urgente. Van a existir tres tipos de accesos vasculares. Tenemos la fístula arteriovenosa, el injerto arteriovenoso y el uso de catéter venoso central. Siguiente, por favor. Al hablar de la fístula arteriovenosa, vamos a decir que esta va a consistir en un procedimiento quirúrgico. El objetivo en sí es formar una anastomosis entre una vena y una arteria cercana, creando aquí un vaso que tenga una mayor resistencia y que tenga un flujo sanguíneo rápido. Este proceso se realiza con la intención de realizar incisiones con agujas a nivel de estas fístulas. Este método también es considerado un método adecuado debido a que puede producir mayor durabilidad y menor complicación en el paciente. Siguiente. La localización. Como puede observar, se puede formar diferentes tipos de fístulas a nivel de sus localizaciones, como tenemos la radiocefálica, la radiobasílica, directo húmerocefálico, entre otros. Siguiente, por favor. Al momento de la colocación debemos considerar muy importante que el periodo de maduración de las fístulas arteriosvenosas es de alrededor de 6 meses después de ser colocados. Se aconseja realmente la colocación en lo que sería la extremidad de menor dominancia. Y también considerar la regla de 6, es decir, aquí que el flujo cumpla con los requisitos de 600 mililitros por minuto, que sea a 0.6 centímetros debajo de la superficie de la piel y que sea de un diámetro mayor al 0.6 centímetros. También se recomienda que el paciente realice ejercicios suaves, ya sea con una pelota de goma para el fortalecimiento muscular. Y en caso de que, luego de 6 semanas de colocada estas fístulas no presenta la suficiente maduración, se puede optar por realizar un fistulograma o examen de imagen para ver qué es lo que está pasando con la fístula. Siguiente. Bueno, al hablar de ventajas, vamos a decir que tiene un tiempo de funcionabilidad largo, el flujo sanguíneo es el adecuado, hay menos riesgo de formar coágulos sanguíneos, la colocación puede ser de tipo ambulatoria y posterior a la colocación de la fístula, el paciente puede asearse. Siguiente, por favor. Ya, al hablar primero de las desventajas, decimos que este va a tener un tiempo de maduración de 4 a 6 meses. Y también este mecanismo consiste en la introducción de bastantes agujas, lo que puede aumentar el dolor a nuestro paciente. Y las complicaciones de estas pueden ser la producción de desgarros, aneurismas, infecciones, trombosis y también un síndrome llamado el síndrome del robo arterial. Siguiente. Tenemos los injertos arteriovenosos. Este va a consistir en la colocación de un tubo artificial que se va a conectar lo que es la vena con la arteria. Normalmente se lo suele realizar a nivel de los brazos, en ciertas ocasiones. Estos requieren un tiempo más corto de maduración. Esto se da a partir de 4 a 6 semanas. Siguiente, por favor. La localización, como pueden observar, puede ser a nivel de la arteria humeral, a nivel del brazo, de la humeral en la región anterior de la fosa cubital, la humeral cerca de la arteria axilar, la arteria radial a nivel de la muñeca y la arteria axilar. Siguiente, por favor. En lo que es la colocación, aquí cabe recalcar que la experiencia del cirujano es muy importante, debido a que el cirujano, debido a los conocimientos del cirujano al momento de colocar estos dispositivos, se guía, sea usar estos dispositivos de material biológico o de material sintético. Y también tiene que fijarse en la capacidad de las arterias y las venas que tienen al momento de colocarle este injerto. Como les había mencionado, el periodo de maduración de estos van a ser de semanas, de 4 a 6 semanas. Las ventajas de esto, siguiente por favor, es que va a tener un excelente flujo sanguíneo. La maduración es un periodo más corto y el paciente después de la colocación puede asearse. Las desventajas, al incluir lo que son tipo materiales sintéticos o materiales biológicos, requieren de un aumento económico.
Es más probable a la producción de infecciones y también a la producción de trombosis. Siguiente. Ya. Los catéteres venosos centrales, en cambio, estos son dispositivos o tubos huecos en los que van a permitir que la sangre pueda salir y entrar del cuerpo del paciente. Este método eh, realmente solo se lo realiza cuando se presenta una emergencia hemodiálica o también cuando no se puede cumplir con los dos tipos de accesos vasculares. Existen dos tipos de catéteres venosos centrales, los no tunelizados y los tunelizados. Siguiente, por favor. El no tunelizado también se lo denomina temporal. Este se le puede colocar en un tiempo inferior a lo que son las 2 semanas, al momento de presentar ya sea una falla renal aguda o al momento que se presente una falla renal crónica y requiera de una urgencia. Este catéter tiene diferentes tipos de clasificaciones, ya sea por su material, ya sea por la condición interna, su condición externa, los tamaños de los calibres, los tamaños de longitud y las formas que estos poseen, especialmente las formas en las que terminan la punta de la inserción. Siguiente, por favor. Como pueden observar en las imágenes, esos son los catéteres no tunelizados. Siguiente. En tanto que el tunelizado se le va a considerar un catéter de uso ya permanente. Realmente lo usan ya las personas con insuficiencia renal crónica, que no pudieron colocarse los otros dos tipos de accesos vasculares o que fallaron en el intento de la colocación de estos accesos. Cabe recalcar que para la colocación de este catéter es muy importante la ayuda imagenológica, por lo cual se puede realizar mediante una ecografía o una radioscopía. Este catéter va a constar de 3 porciones, una porción intravenosa, una porción subcutánea y una porción externa. El tiempo que este requiere es de un periodo sumamente largo hasta la adaptación del paciente a los catéteres. Y también hay que considerar aquí la clínica del paciente, si está apto para la colocación de estos tipos de catéteres. Siguiente, por favor. En las indicaciones refiere que se refiere el inicio de la diálisis, considerar si el paciente posee una hipertensión pulmonar, si ha pasado por un periodo corto de hemodiálisis con los otros tipos de accesos vasculares, si ha tenido un tratamiento con plasmaféresis y si el paciente también requiere o no la colocación de estos catéteres. Siguiente, por favor. En la colocación hay que considerar que este va a ser un método invasivo, se va a colocar a través del uso de una ecografía. La colocación puede ser en la vena yugular interna, en la vena yugular externa, en la vena subclavia derecha o también en la vena cava superior, pero realmente se recomienda que se realice en lo que es la vena yugular interna derecha. Los riesgos que puede contener esto sería la formación de trombos, la formación de infecciones o incluso también las estenosis vasculares. Es por eso que después de la colocación de estos catéteres también se les recomienda realizar una prueba de imagen para observar si está bien colocado lo que sería el catéter. Siguiente, por favor. Las medidas de mantenimiento que debemos optar aquí, principalmente tanto nosotros como el servicio médico, sería no manipular el catéter. La asepsia es lo principal, tenemos que cubrir el apósito, se recomienda también el uso de clorhexidina al 2%, debemos cambiar el apósito, al momento de hacer eso tratar de proteger todo el catéter del agua. Y también en caso de que se presente complicaciones, hay que tener un registro del paciente cuándo presentó las complicaciones y cuáles fueron las complicaciones presentadas. Siguiente. Las complicaciones que pueden presentar estos catéteres sería estenosis, la formación de trombos, la migración de los catéteres, bacteremia, infecciones y colonizaciones. Listo, a continuación les voy a hablar acerca de las técnicas que se usan en la hemodiálisis. Bueno, aquí tenemos la hemodiálisis convencional o también llamada bajo flujo. Esta técnica ha sido considerada como el tratamiento de elección para aquellos pacientes
que padecen insuficiencia renal crónica. Este método se va a realizar 3 días a la semana con una sesión cada día. Estas intervenciones se pueden realizar ya sea en un hospital, clínica o en la propia casa. Cada intervención dura aproximadamente 4 horas. Bueno, los efectos que conlleva esta técnica tienen un aumento considerable de estrés, tanto celular como vascular, ya que al realizar este procedimiento va a existir un importante cambio de líquidos en el índice valle-pico que va a haber cada periodo de diálisis. Esta técnica era utilizada como primera opción como en enfermedades renales crónicas, pero con los efectos que ya les mencioné anteriormente, actualmente se han estudiado otros métodos de hemodiálisis. Bueno, en estos tenemos lo que es la hemodiálisis de larga duración y la hemodiálisis de corto tiempo. Cámbiale, por favor. Bueno, se dice que la hemodiálisis de larga duración, este proceso se va a realizar en lo que es en los pacientes mientras duermen. Se dice que los autores Perratos y Udall utilizan estas técnicas mediante lo que es un catéter central. Tenemos la hemodiálisis de corto tiempo, que es diaria. Pásale, por favor. Se dice que este hemodiálisis es un procedimiento que se lo realiza 6 veces durante todas las semanas y tiene un tiempo de 2 a 1 hora y media más o menos. Cámbiame, por favor. Bueno, en las técnicas clásicas convectivas decimos que estas técnicas se dan con el poder de incrementar lo que es la depuración de varias moléculas que son de gran tamaño y también las de tamaño mediano que difícilmente van a ser transportadas por difusión. El transporte de solutos se da por el mecanismo de un flujo de arrastre que va a depender de lo que es la ultrafiltración y también del tamaño que va a poder a tener el poro de dicha membrana. Bueno, estas técnicas se utilizan lo que es una membrana, ya sea sintética de biocompatibilidad, de excelente ultrafiltración, de alto flujo que se necesita para poder excretar lo que es la parte del exceso de líquido por el paciente en diálisis de 2 fases. Cambia, por favor, ya. Bueno, aquí tenemos lo que es la hemofiltración. En la hemofiltración decimos que la eliminación del soluto se hace únicamente por convección, sin realizar lo que es un baño de diálisis y va a funcionar igual que como el riñón propio. La tasa de filtración y coeficiente de cribado son los responsables de que se eliminen los solutos de hemofiltración. Esta técnica, al igual que la diálisis de bajo flujo, tuvo muy poca acogida para tener una dosis ideal. Es importante que el paciente tenga un volumen convectivo igual a lo de su distribución del volumen de urea. Asimismo, para que pueda tener una ultrafiltración muy alta, es importante que la sangre tenga un flujo más de 400.000 sobre minuto. En esta tenemos lo que es la hemodiafiltración conveccional. Esta técnica se utiliza combinando 2 técnicas de convección y difusión con un flujo arterial menor y ultrafiltración de 12 litros en cada intervención. Con esto conseguimos que tenga un clearance de moléculas pequeña, que será mucho mayor a lo del hemodiálisis, que se eliminan las moléculas de gran tamaño, mediano y pequeña, que se va a dar un periodo de hemofiltración y van a participar conjuntamente lo que es en el paso de la molécula. El método de difusión, eliminación de soluto, la concentración del plasma se reduce según va pasando la sangre por el dializador. La convección se va a dar por una eliminación, será menor, y al igual que la concentración con el componente sanguíneo, mientras que la eliminación por convección va a subir el concentrado de soluto. Ya, en lo que tenemos la hemodiálisis de la convencional, aquí, bueno, aquí vamos a tener tanto lo que es la AFD como la PDF. Ya, en esta tenemos que esta técnica se usan bases de lo que es el propósito del mismo en la eliminación del acetato en el baño de diálisis para así poder mantener lo que es un equilibrio ácido-base de manera individual. En el PDF, o también llamada en inglés lo que es Pirate Filtration Dialysis, bueno, en esta decimos que esta técnica va a evitar lo que es la alteración en el paso de convección y difusión. Este va a ser un compuesto de 2 dializadores que van a estar conectados en series. El primer mecanismo de ultrafiltración de 9 a 12 litros y el segundo va a ser una diálisis tradicional. Ya,
En la convección online, aquí tenemos que lo ideal de esta técnica nos va a facilitar con gran cantidad lo que es del volumen de reposiciones, que no aumente el coste y otra característica de esta es que hay un mayor incremento al depurar sustancias por el método de convección. Esta hemofiltración se dice que es exacta a lo que se utiliza el dializador y tiene una permeabilidad alta y también va a constar de un coeficiente que va a superar lo que son los 40 ml por hora y por milímetro de mercurio de lo que es la ultrafiltración, y al mismo tiempo va a poseer un cribado de 2 microglobulinas mayor a 0.6. Ya, aquí tenemos lo que es la hemodiafiltración online. Esta va a tener como una característica que la convección de transporte es mucho más fácil y se va a restituir en un volumen de líquido, se produce lo que es mediante el mismo líquido de la diálisis que se realiza. Esta técnica va a poseer mejores resultados en la eliminación de cualquier tamaño de moléculas, y también existen algunos métodos de hemofiltración online que el paciente posee cuando tiene un hematocrito alto, perdón, y que no pueda tener un volumen arterial requerido. En este vamos a tener lo que son dos métodos, el predilucional y el modo postdilucional. En el predilucional tenemos que esa va a ser antes del dializador, y las consecuencias negativas generadas por la polarización y el hemocontracción va a ser menor. En la postdilucional tenemos que esta va a ser luego del dializador, y este método es el de mayor uso y va a tener una mayor eficacia. Para que la eficacia del método predilucional sea mejor, se han desarrollado algunos métodos, como por ejemplo el método mixto simultáneo, que el volumen de reposición se va a dar al mismo tiempo, tanto en el pre como en el postdilucional. También el secuencial y el método de dilución. Ya aquí tenemos el hemofiltración con doble filtro y regeneración de ultrafiltrado. Este es el último procedimiento que al método convectivo y difusión se le va a agregar una técnica de absorción que puede detener las moléculas que van a estar unidas a las proteínas. Bueno, en cuanto a tratamiento, se va a emplear lo que son multivitamínicos renales, ya que van a tratar el déficit vitamínico de estos pacientes, ya que no pueden comer ciertos alimentos que los vamos a mencionar posteriormente. También los aglutinantes de fosfato, ya que estos medicamentos van a contener calcio, por lo que excluyen el fósforo de las comidas. También los antipluriginosos en caso de que el paciente presente prurito, y los antihipertensivos para mantener una presión arterial controlada. Bueno, así como hay medicamentos indicados, también hay contraindicados que son de uso cotidiano y de venta libre. Por ejemplo, los fármacos de resfriado y la tos, los laxantes, estos van a contener magnesio, por lo que va a ser difícil la eliminación de magnesio en la sangre en estos pacientes durante la hemodiálisis. También la aspirina, porque incrementa el riesgo de hemorragias. En la alimentación, bueno, la alimentación en estos pacientes es imprescindible, pero hay que tomar en cuenta que hay alimentos que no se deben consumir o se deben consumir de manera limitada. Por ejemplo, la ingesta de la sal se recomienda que no sobrepase los 2 miligramos al día. Este puede ser entre 1.300 y 1.700 miligramos al día, y también tiene que tener un límite en la ingesta de líquidos. Para controlar la ingesta de sal se recomienda lo que es emplear especias en lugar de sal, también evadir lo que es enlatados, embutidos y congelados, ya que estos tienen un alto índice de sal. También consumir pan sin sodio y no consumir suplementos de sal. En el potasio, bueno, esto se recomienda consumir entre 1.800 a 2.000 miligramos al día, ya que como hemos estudiado, el riñón es capaz de eliminar el potasio, y en estos pacientes, como tienen un deterioro del riñón, lo que haría es acumular el potasio en la sangre, por lo tanto causar lo que es debilidad muscular y hasta causarle un paro cardíaco. Por lo que se recomienda dejar durante 8 horas o más de estas 8 horas el alimento que contenga potasio y cambiar el agua constantemente 3 o más veces si es que es posible. También cocinar bien el alimento que contenga potasio, volverlo a hervir, pero en diferentes aguas, y los estudios nos sugieren que este método excluye el 74% del potasio.
También hay frutas que van a contener en su composición lo que es potasio, por lo que se recomienda consumir una sola vez al día o también se puede cocinar. También hay alimentos cotidianos que se deben excluir, por ejemplo, el cacao, la avena, el trigo y otros cereales, papas en funda, frutos secos, polvo en leche, etc. El fósforo y el calcio, bueno, estos van a estar... van a funcionar mutuamente, por lo que nos dice que si hay más fósforo, se va a producir una descalcificación de los huesos, dolor y calcificaciones tanto en los pulmones como en el corazón, por lo que se recomienda un ingesto de fósforo de 800 a 1200 miligramos al día y de calcio de 1400 a 1600 miligramos al día. Las proteínas, se recomienda un consumo de 1 a 1.2 gramos sobre kilogramos al día y se prefiere más que provengan de los animales. En los hidratos de carbono tienen que ser de tipo complejo, ya que los tipos simples pueden predisponer a lo que es un sobrepeso. Y en las grasas se prefiere el consumo de insaturados, tanto de origen vegetal o animal, y las vitaminas son imprescindibles, ya que el deterioro del riñón no permite absorber calcio y como consecuencia no se va a activar lo que es la vitamina D, por lo que se recomienda que sean consumibles vitaminas tanto solubles como hiposolubles, siempre y cuando sean recomendados por el médico. Luego de la diálisis, debemos informar al paciente que puede subir de peso entre 2.5 kilogramos como máximo. También puede producir anuria o disminución de orina, por lo que se recomienda recoger y calcular la cantidad de orina de todos los días que elimina el paciente. Los alimentos calientes y los refrescos con azúcar y fríos van a dar más sed, por lo que se recomienda que el paciente coma de manera lenta y que si va a consumir bebidas que lo haga sin azúcar y también que lo haga de forma pausada. Y en caso de que el paciente presente lo que es alza térmica, diaforesis o diarrea, se puede incrementar los líquidos. En el estilo de vida, bueno, para el paciente que salga de este estado tan difícil como de entrar a la hemodiálisis, puede necesitar apoyo tanto de los familiares como de amigos para que vuelva a su rutina normal y pueda hacer actividad física, que también es importante. En lo laboral, se recomienda que el paciente tenga un trabajo que no demande mucho esfuerzo físico. Y en cuanto a los viajes, lo importante es que si el paciente viaja, se asegure que tenga un centro de hemodiálisis cerca. En las complicaciones de hemodiálisis, la hipotensión, bueno, esta es una complicación frecuente en los pacientes que están sometidos a este tratamiento y esto se debe a la depresión de volumen, a una adecuada respuesta hemodinámica. Consecutivamente, esto también va a producir otras complicaciones como son la náusea y el vómito. En cuanto a la hipertensión, bueno, la hipertensión dice que en estos pacientes, como se administra lo que son anticoagulantes, se debe mantener un control periódico de estos signos vitales, ya que un incremento en el índice de masa muscular entre las sesiones de diálisis y en el ultrafiltrado son factores que van a hacer que desarrolle hipertensión. En cuanto a las alteraciones cardíacas, bueno, dice que el paciente antes de entrar a la hemodiálisis ya pudo haber tenido lo que son factores predisponentes, por lo que cuando está en la hemodiálisis incrementa la predisposición de enfermedades cardíacas. Y también el tiempo prolongado de hemodiálisis puede causar arteriosclerosis. La administración de vitamina E y D van a ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar calcificaciones y patologías cardíacas. La anemia, bueno, esa es una complicación muy habitual y hay que tener cuidado ya que puede desarrollar accidentes cerebrovasculares. En la amiloidosis dice que a los 5 años de iniciar diálisis ya se pueden observar manifestaciones radiológicas, sobre todo en la articulación de la cadera y la articulación de esternoclavicular. A los 10 años ya se puede observar lo que es un aplastamiento severo de la médula espinal y a los 15 años o más de 15 años ya puede haber una invasión de tipo sistémica y estos síntomas pueden mejorar solo con el trasplante renal. En la desnutrición, esto también es una complicación frecuente y esto se debe más a una vida sedentaria del paciente, a un déficit de selenio y zinc, a una acidosis metabólica de forma crónica. Bueno, es frecuente cuando un paciente ya tiene una hemodiálisis más de 11 años, que disminuye lo que es el índice de masa corporal, sin importar que el paciente esté comiendo bien. Otras complicaciones.
van a ser la osteodistrofia, que estas van a estar más asociadas a la enfermedad de hiperparatiroidismo, lo que aumenta el riesgo de fracturas de cadera. En cuanto a los accesos vasculares, también van a, bueno, como hablamos, el mejor acceso es la fístula arteriovenosa, pero sin embargo estos pueden causar una infección y frecuentemente es de los catéteres tunelizados. O también puede causar otra complicación que es el inadecuamiento de la estenosis. Cuando hablamos de una infección del acceso vascular van a estar más del 50% los cocos gram positivos, siendo esto el estafilococo coagulasa negativo el que más se va a presentar. En cuanto a las transmisiones de infección, bueno, el sistema inmunológico del paciente en hemodiálisis va a ser deficiente, sobre todo en la serie blanca, por lo que se recomienda que tenga las vacunas, sobre todo del virus de la hepatitis B. También se puede dar una transmisión de infección por el líquido de la diálisis contaminado, que esto rara vez se da porque la membrana de la máquina de diálisis es una barrera segura. Además, las normas de bioseguridad son estrictas. También nos hablaba sobre el VIH y el virus de la hepatitis C, que esto está en aumento porque los pacientes no presentan síntomas que llamen la atención del médico, por lo que deberían tener más cuidado con esto. Otras complicaciones van a ser las calcifilaxias, que se presentan en rara vez, como observamos en imagen, y aumenta la prevalencia de mortalidad, y esta aumenta cuando tiene factores de riesgo como diabetes, cuando tiene el consumo de calciméticos y también en personas de tercera edad y sobre todo en personas de sexo femenino. Y el prurito se presenta cuando tiene alergias a los componentes tanto de la máquina